Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. Con el gusto de cada ocasión, les saluda Raúl Ruiz Tevis. Hoy vamos a abordar la tercera y última parte sobre la temática de las asociaciones y sociedades psicoanalíticas, específicamente enfatizando el devenir latinoamericano. Quiero hacer una precisión y es que, desafortunadamente, sobre las asociaciones y sociedades latinoamericanas hay muy poca información. De hecho, la fuente de base que estamos teniendo desde hace dos videos, que es Rudinesco y Plon, aportan muy poco sobre este respecto. Y las páginas oficiales de las asociaciones que vamos a revisar no profundizan tampoco demasiado sobre sus antecedentes. Llama la atención y tendríamos que preguntarnos por qué razón. Quizá por una cuestión meramente ajena a todo propósito encubridor, pero también hasta qué punto nosotros, nosotras, interesados en el psicoanálisis contemporáneo, permitimos este desdibujamiento histórico de las agrupaciones que de alguna manera son representativas de nuestro territorio. Vamos comentando la poca información que hay al respecto y entretejiéndolo con lo que ya revisamos en los dos videos anteriores. De entrada tenemos la Federación Psicoanalítica de América Latina, que es la FEPAL, fundada en 1960. Si se acuerdan, es el entretiempo de casi llegada a la disolución de la Sociedad Francesa Psicoanalítica, fundación de la Asociación Psicoanalítica de Francia y de la Escuela Freudiana de París. La FEPAL en un inicio fue concebida bajo el nombre del Consejo Coordinador de las Organizaciones Psicoanalíticas de América Latina, es decir, el COPAL, y sería un escenario, un grupo cuyo objetivo era defender los intereses de aquellos elementos, sociedades, afiliaciones psicoanalíticas que podían tener en común en América Latina y que tenían, por supuesto, relación con la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sin embargo, este consejo no duraría sino casi 20 años, se disuelve en 1979 y es reemplazado en 1980 por la hoy Federación Psicoanalítica de América Latina, es decir, por FEPAL propiamente. De hecho, si nosotros entramos a el sitio oficial de la FEPAL, su historia comienza a partir de 1980, con el primer presidente y el primer congreso que se organizó. Estaba intentando recordar en qué país fue realizado, pero no lo logro. Uno de los presidentes de la FEPAL más reconocidos y sobresalientes quizá es Fabio Germán, uno de los psicoanalistas latinoamericanos que de alguna manera ha tenido cierto reconocimiento de carácter internacional. La FEPAL es la tercera potencia freudiana del mundo en el sentido de seguir los regímenes y estandarizaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Solo después de la Asociación Psicoanalítica Americana, que es conocida como APSA, algunos la presentan con esa doble A que ustedes pueden ver en pantalla, algunos solamente con una A, y la Federación Europea de Psicoanálisis, ¿no? En esta Federación Europea de Psicoanálisis se encuentran todos aquellos grupos, asociaciones, sociedades no lacanistas. Los lacanistas, como ya mencionábamos en el video anterior, forman parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. No solamente en Europa, sino también los grupos, asociaciones y sociedades
de América Latina. Se estima que la FEPAL alberga al menos un tercio de la cifra global de psicoanalistas. Es decir, la estadística que mostraba Rudinescu y Plon es de 8 psicoanalistas por millón de habitantes en el territorio de la FEPAL, ¿no? Entonces, aun cuando seguía siendo poco, pues era llamativa porque en otros escenarios, pues era aún mucho menor. La FEPAL está representada por al menos 9 naciones, entre ellas destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Panamá es la de más reciente incorporación, pero por supuesto, al ya haber sido aceptada, es reconocida tanto por la FEPAL como por la IPA. La IPA en estos años de desarrollo ha venido creando asociaciones regionales, asociaciones locales, que de alguna manera permiten agilizar la comunicación compartida, los intereses comunes de sus agremiados. Finalmente, la FEPAL tiene un propósito academicista supervisado o autorizado por la IPA, pero en particular haciendo la asociación, la socialización de los saberes en el idioma español y en el idioma portugués, ¿no? Entonces, es uno de sus grandes aciertos que no se ha limitado como por ejemplo otras asociaciones al idioma inglés o al idioma francés. Aquí la FEPAL enfatiza español y portugués. Luego tenemos la Asociación Psicoanalítica Americana, la APSA, que curiosamente fue fundada por Ernest Jones un año después de que se fundó la IPA en Europa, específicamente ya después de disuelta la, la Asociación Psicoanalítica Vienesa, un año antes de que se fundara el Comité Secreto, ¿no? Como ya mencionamos en el primer video. Esta Asociación Psicoanalítica Americana agrupa a las sociedades psicoanalíticas, a los institutos y los grupos de estudio que están distribuidos en las principales ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, como por ejemplo, veía por ahí algunas menciones de Texas, Los Ángeles, si no mal recuerdo, entre otros. Para, para los finales del siglo XX, era la más grande potencia freudiana de la IPA, albergando alrededor de 3.500 psicoanalistas, lo que llevaba, según la estadística de Rudinesco, aproximadamente a 11 psicoanalistas por millón de la población estadounidense. La APSA ha tenido grandes controversias también a lo largo de su historia por el carácter revisionista de muchos psicoanalistas antes y sobre todo después de la muerte de Freud. La historia nos revela que Freud incluso estuvo tentado a expulsar a la APSA de la IPA porque no precisamente seguía las refrendas, el refrendamiento, la actualización del conocimiento, del saber, de la postura institucional de la internacional, de la IPA. Muerto Freud, llegaron algunos revisionistas estadounidenses, entre ellos Carl Socarides y Sandor Radó, que por ejemplo olvidaron o hicieron olvidar mucha de la historiografía y propuesta freudiana sobre la homosexualidad y nuevamente volcaron sobre los candidatos homosexuales
todo lo negligente que de alguna u otra manera se venía superando. Socárides, por ejemplo, es recordado como uno de los psicoanalistas más conservadores y homófobos del siglo XX en Estados Unidos, y Sandor Radó por igual, ¿no? No eran partidarios precisamente de la homosexualidad y mucho menos en el gremio psicoanalítico, al grado que era la perversión por excelencia en ese momento para estos psicoanalistas estadounidenses. Otra de las grandes controversias era la cercanía que hubo, por ejemplo, de algunos psicoanalistas como Ralph Grinson con figuras de el medio de la farándula como Marilyn Monroe y los inconvenientes que eso suscitó tanto para el gremio como para el tejido social norteamericano. Otra problemática fue la insostenibilidad de algunas propuestas adaptacionistas, como por ejemplo la de Heinz Hartmann, que intentaba hacer del psicoanálisis una psicología de la adaptación, así como también muchas de las controversias de Heinz Kohut sobre el narcisismo, su etiología, y eso que en Freud parecía como una posibilidad no necesariamente patológica, en Kohut ya aparecía como una patología regia. Entonces, los integrantes, no directamente de la APSA, porque esta es una agrupación de sociedades, pero al menos en sus ramas o en sus raíces, tiene muchos escenarios problemáticos que, insisto, incluso llevaron a Freud a considerar a sacarla de la IPA, pero pues no, sigue formando parte de la internacional. Algo que se le critica mucho es que no tiene realmente conversación o flujo de diálogo con otras asociaciones como las argentinas, las mexicanas, francesas. Se ha volcado muy sobre sí misma la APSA y sobre sus agremiados. Y eso ha dificultado que sean bien vistas las propuestas en otros territorios, como por ejemplo la relacional o la intersubjetivista, que son, si no el refrendo, sí de alguna manera los herederos de la psicología del yo y la psicología del self, que en su momento pues se posicionaron fehacientemente en Estados Unidos. Entonces, no es una de las asociaciones más queridas dentro y fuera de la IPA, pero al final forma parte de la misma y de nuestra disciplina. Hablemos un poco de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM. No la confundamos con la AMP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, fundadora, dirigida y presidida por Jacques Alain Miller. No. La mexicana se funda en 1955 por Santiago Ramírez Ruiz Sandoval, quien fundó el Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos, que 2 años después sería lo que hoy conocemos como APM. Santiago Ramírez Ruiz Sandoval es autor de un libro todavía editado por Editorial Siglo XXI que se llama Infancia es Destino. Un libro que suscita cuestionamientos porque algunos lo consideran o muy bueno o muy malo. En parte tiene que ver con las dificultades que enfrentó el autor, fundador de la APM, porque no logró unificar el movimiento psicoanalítico como sí hicieron algunos otros en otros países. Santiago Ramírez Ruiz Sandoval fue hostil a la ortodoxia de los psicoanalistas notables de la Asociación Psicoanalítica Internacional, por lo que siempre buscó adoptar una posición disidente frente a amigos y alumnos que fueran formados por él.
Esto, pues de alguna manera no fue bien visto ni siquiera aún por muchos de los continuadores de la APM, porque, dato curioso, es muy poco sonado el nombre de Santiago Ramírez Ruiz Sandoval. Suena más el de su colega y amigo Ramón Parrés, que fue uno de los que buscó ayudarlo para crear un movimiento unificado capaz de existir frente a las asociaciones y sociedades norteamericanas. No sabemos hasta qué punto haberse asociado con Sandro Radó fue una buena idea, porque definitivamente, insisto, formaban parte del ala conservadora del psicoanálisis norteamericano. Ramón Parrés, lo vemos aquí en la imagen, también fue uno de los partícipes de la consolidación de la APM junto con José Luis González Chagoyán, y ellos junto con Santiago Ramírez durante toda su vida manifestaron justamente esta intención por la unificación de una identidad psicoanalítica específica en México. Desafortunadamente nunca se logró y México se quedó al margen del gran desarrollo del freudismo latinoamericano. Es decir, el psicoanálisis proliferó más en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. México desafortunadamente se quedó sí, en las reservas, quedó relegado, quedó aislado de esa posibilidad fecunda para que el psicoanálisis se constituyera como una disciplina formal. Tal vez por eso también tendríamos que preguntarnos si no ahora seguimos pagando parte de esos efectos, problemas, heredados desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Y tenemos también la Asociación Psicoanalítica Argentina como última institución que vamos a revisar de esta serie de videos sobre las asociaciones y sociedades psicoanalíticas, que es la APA. Cuando en psicoanálisis hablamos de APA, nos referimos a la Asociación Psicoanalítica Argentina, no necesariamente a la Asociación Psiquiátrica Americana, que también tiene las mismas siglas. Esta asociación se funda en 1942 por Enrique Pichón Rivière, Arnoldo Raskowski, Guillermo Ferrandi Hardoy, Celes Ernesto Cárcamo, Ángel Garma y Mari Langer. Todos ellos migrantes de Europa hacia Latinoamérica, primordialmente por los conflictos heredados en los albores de la Segunda Guerra Mundial, tanto en su inicio, su duración y su terminación. La IPA reconoció un año después a la APA como una de las integrantes de, pues, sus allegados. Y algo importante a rescatar de esta Asociación Psicoanalítica Argentina es que nunca se enfeudó a una sola doctrina. Buscó acoger a la mayoría, inscribiéndola siempre en un marco social y político. Evidentemente tenemos una dificultad porque pues sabemos desde este refrán que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y algo de eso formó parte de los cismas y escisiones de la APA en su momento. Los argentinos entonces son importantes porque de alguna manera formaron mediante el análisis didáctico a la mayoría de los terapeutas hispanohablantes. Por ejemplo, recientemente, en agosto del 2024, tuve la oportunidad de asistir a la presentación de una serie de cuadernos de estudio publicados por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, donde llevan el nombre de Mari Langer. Su hija, la también actriz Verónica Langer, hizo una presentación junto con su esposo, que es psicoanalista y fue, por supuesto, como yerno muy cercano a Mari Langer, una psicoanalista que en México dejó frutos muy específicos, pero importantes,
nutridos por su cercanía con Ángel Garma, con Celes Cárcamo, con Pichón Rivière, con Arminda Verasturi, y quienes sumados con otras figuras argentinas como Fernando Ulloa, llevaron al psicoanálisis como un estandarte y una bandera del progreso disciplinario latinoamericano. Evidentemente, Argentina, conocemos un poco, al menos someramente, su historia. Se enfrentó también a varios enfrentamientos bélicos civiles graves que hicieron que muchos de los psicoanalistas no pudieran hacer su labor, así como había pasado de alguna manera en Francia con la primera Sociedad Psicoanalítica de París, fundada por Lafort, y pues los hicieron migrar. Evidentemente, en esa migración, muchos de sus aportes fueron transmitidos a quienes hoy podríamos considerar sus herederos teóricos. Institucionalmente, el primer cisma de la APA ocurrió en 1975, cuando un grupo separatista tomó el nombre de Ateneo Psicoanalítico para hacerse admitir por la IPA de manera independiente. Su bandera era el impulso de reflexiones sobre el análisis didáctico basado en el kleinismo, ¿no? Como les decía hace unos minutos, el hecho de que la APA no tomara una doctrina teórica formal, sino que acogiera a la mayoría, tal como hace la IPA, generó que entonces un segmento se escindiera y crearan esta división de impulso primordialmente kleiniano. Este grupo separatista del Ateneo Psicoanalítico en 1977 logra erigirse como una nueva institución y obtiene su afiliación a la internacional bajo el nombre de ABDEBA, es decir, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que también, dicho sea de paso, forma parte de la Federación de Psicoanalistas de América Latina. La ABDEBA es conocida por ser una de las únicas asociaciones que trabaja con parejas y familias, por ejemplo. Y de hecho, sus fundadores, entre ellos Janine Puyet, Isidoro Berenstein y otro cúmulo de psicoanalistas contemporáneos a ellos, han brindado múltiples aportes a la rama, la línea del psicoanálisis vincular, única en su tipo para el trabajo con parejas, familias y grupos terapéuticos, sostenidos en los kleinianos, los bionianos, pero también creando nuevos aportes en materia psicoanalítica con estas poblaciones. Tal vez quienes ya seguían a la página antes de ser el Heraldo Psicoanalítico, cuando éramos Psiquis al Diván, recordarán que yo insistía mucho en Isidoro Berenstein con su libro de Familia y Enfermedad Mental, uno de los textos que creo es el que más veces he releído y siempre encuentro algo nuevo. Es sin duda alguna una joya del psicoanálisis familiar. De ahí en más, la APA pues ha venido replanteándose sus participantes, han tomado gran fuerza del freudismo, del kleinismo, del lacanismo, como las tres líneas estandartes del psicoanálisis. No se han limitado únicamente a ninguna de ellas, han integrado a Winnicott, han integrado a McDougall, han integrado a los psicosomatólogos como Pierre Martí, han integrado todas las cuestiones de lo infantil, de lo adolescente y sobre todo lo comunitario. Debido a ello, por eso, Argentina es conocida como una de las grandes cunas del psicoanálisis. Así que, pues, estas son las cuatro asociaciones y sociedades psicoanalíticas latinoamericanas
Verdaderamente, insisto, es problemático, casi triste que no haya mucha más información ni siquiera en sus portales oficiales, pero por supuesto tenemos la opción de quienes vivamos a lo mejor en los territorios más cercanos a una de estas asociaciones, pues investigar un poco sobre su historia, directa o indirectamente a partir de el contacto con sus miembros o nuestra incursión en alguna de las instituciones. Con esto concluimos la revisión de esta temática que se antojaba extensa. La verdad es que decidí hacer esta partitura de 3 secciones para evitar que todo se fuera en un solo video. Espero que por supuesto haya sido al menos importante en el sentido histórico para ustedes esta revisión que hicimos. Ya les mencionaba, tomamos de base a Rudinesco y Plon en el Diccionario de Psicoanálisis, fuente histórica de cabecera, que para mí tiene un valor incalculable, pero también los portales de las plataformas de cada una de las asociaciones que aún podemos encontrar vigentes. No se fíen mucho de estos portales tipo Wikipedia que intenta relacionar algunas de las escuelas o las instituciones o las agrupaciones porque de pronto tiende a trastabillar con la precisión de algunos datos. Entonces, pues eso es todo por ahora. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube como heraldo.psicoanalítico y en el correo electrónico psiquis.divan en caso de que tengan alguna duda, inquietud o particular más específico que les pueda ayudar a atender. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en estos 3 videos que por supuesto vienen a subsanar las 3 semanas que de pronto estuvimos ausentes en el canal. Esperamos retomar la publicación de al menos un video cada semana, de ser posible, y si no cada 10 días, para que de esta manera se siga nutriendo el heraldo psicoanalítico. Suscríbanse, activen las notificaciones, avísenme si hay alguna temática que quieran que aborde. Por ahí ya tengo algunas peticiones sobre el estadio del espejo, sobre el nombre del padre y sobre la juventud de Freud, ¿no? Los primeros 2 temas son más lacanianos. Les mencionaba el video anterior. Soy de los que piensa que Lacan llegó a un punto donde él mismo se metió un impas doctrinario, disciplinario, de alto estatismo, pero bueno, las contribuciones que de alguna manera podemos rescatar de él son valiosas. No soy de los que crean que es el más importante, mucho menos imprescindible. Sin embargo, conocerlo valdrá la pena. Así que si ustedes tienen alguna otra temática que les gustaría que pudiera desarrollar, pueden dejarla y en la medida de lo posible lo estaré abordando. Si no, seguimos con temáticas de interés general hasta que haya alguna petición en específico. Sigamos reflexionando sobre cómo formamos nuestros grupos de estudio, cómo nos afiliamos a las asociaciones y sociedades que de pronto pueden atraer nuestra atención, qué elementos pueden ser consonantes de nuestra subjetividad para adherirnos con más facilidad a una persona, a un grupo o a una institución, y sobre todo qué impactos puede tener para el desarrollo de nuestra actividad profesional. Cuídense mucho, que estén muy bien. Se despide Raúl Ruiz Temis con el gusto de cada vez, esperando encontrarlos en un próximo video del Heraldo Psicoanalítico. Hasta la próxima.